Vamos a tomar contacto de inmediato con Rodrigo Pérez, periodista del programa Tu Día, que está en esa frontera y que nos cuenta de lo que ha ocurrido durante la jornada. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Sí, buenas tardes. Bueno, la verdad es que es una frontera bastante caliente, así yo lo podría denominar, ¿no? Recordemos que el ambiente internacional lleva finalmente la atención a la frontera entre Cúcuta, Colombia, y Venezuela, ¿no? Solamente los divide un puente y esto es finalmente hoy día la principal salida y entrada internacional de Venezuela, luego del cierre del espacio aéreo. Y la verdad es que lo comentábamos al mediodía, Cristian, hubo una situación particular muy tensa por lo demás, que llevó al contingente policial que resguarda la seguridad en la frontera a elevar la atención al máximo y evidentemente a movilizar incluso tanquetas. Tú lo estabas viendo ahí en las imágenes que nos acompañan. Son principalmente el desplazamiento de un grupo de 4 tanquetas que se movilizaron aproximadamente unos 2 kilómetros de la frontera, en paralelo a la frontera, para poder controlar la guerrilla y el crimen organizado que hoy día está en disputa en esta frontera caliente. Y ahí tú lo estás viendo. Inicialmente, Cristian, yo comencé a ver el movimiento de estas tanquetas, las comencé a seguir, mientras nuestros colegas se mantenían en el paso legal, por así decirlo, y llegué hasta un sector que se llaman las trochas. Las trochas es el paso ilegal. Y eso es lo que hoy día está dominado por la guerrilla, el ELN, el Clan del Golfo, que es el crimen organizado, y algo que nosotros conocemos bien, ¿no, Cristian? Justamente el Tren del Agua. Claro. Sí, las imágenes, ahí está todo el movimiento militar que hubo esta mañana. ¿Y hay algo en particular, Rodrigo, como razón para que se produzca este movimiento, este enfrentamiento? ¿Hay algún hecho puntual? Mira, aquí lo que está ocurriendo es que el Estado y también el crimen organizado y la guerrilla se está adelantando a lo que pudiese ocurrir. Ustedes me comentan por interno si es que vamos a tener el ambiente de este momento, pero para que ustedes lo puedan entender muy bien, se espera que de haber algún tipo de intervención militar de Estados Unidos dentro de Venezuela, exista un éxodo. Y finalmente esta es la frontera más importante hoy día, es la que los conecta con el mundo. Y esto hoy día, el crimen organizado y la guerrilla están intentando controlarlo antes de que ocurra el éxodo, para que en ese momento ellas tengan el control del territorio y puedan entonces intervenir en quien entra y quien sale, y además en el tráfico de droga y cualquier tipo de ilícito que pueda existir justamente en esta frontera que es bien porosa por lo demás. Es decir, el crimen organizado, Tren de Aragua y la guerrilla hoy día disputan un territorio que va a ser sumamente importante si es que Estados Unidos ataca justamente en este sector, dentro de la frontera de Venezuela. Hasta ahora, Cristian, yo he conversado con gente que va saliendo de manera legal de la frontera y muchos de ellos, por no decir la gran mayoría, me ha comentado que van o a Perú o a Chile. Ahora, ¿en qué medida, antes de pasar a revisar esas imágenes, Rodrigo, de las cuales tú nos comentabas, en qué medida esta situación que se está viviendo hoy y la que muestran las imágenes es anormal en cuanto, no al enfrentamiento, porque obviamente es una situación anormal aquella, sino que a la presencia militar? Lo que tú has conversado con la gente, ¿muy distinto a lo que se vivía hace algún tiempo? Ya, eso es una muy buena pregunta, porque claro, nosotros vivimos una realidad mucho menos militarizada, por así decirlo, mucho menos violenta en respecto a la frontera. Pero ellos me decían que esto se ha intensificado en el último tiempo. Para hacértelo más claro, esta mañana, yo diría unas 2 horas antes de que ocurriera, lo conversaba con gente que vive ahí en la frontera. Y me decían, hace un año veíamos enfrentamientos entre el cuerpo militar y la guerrilla, ¿no? El ELN. Y recordaban como tiempos pasados. Y me decían, esperemos que esto no vuelva a ocurrir. 2 horas después ocurre este enfrentamiento. Es decir, hace aproximadamente un año no reportaban enfrentamientos como el que estamos observando hoy día. Lo que habla justamente de que toda la presión internacional que se ejerce sobre Venezuela se está viendo reflejada en su frontera hoy día. Perfecto. Ya, Rodrigo, mira, tenemos las imágenes, a ver si podemos escuchar lo que se vio durante la mañana con todo ese movimiento militar. Sí,
Algo está pasando. De hecho, estoy justamente a un costado de un equipo táctico militar que acaba de ingresar con tanquetas. Yo les compartí algunas imágenes. Esto está ocurriendo ahora en vivo. Estamos justamente al lado de la frontera venezolana. Perfecto, ok. Me desplazo, no tengo problema. Se escucharon varios disparos, ráfagas, la verdad. Probablemente armamento de guerra muy pesado. A un costado, no sé si tú lo alcanzas a observar. Ahí están, los tiros. ¿Lo escucharon? ¡Marica! Hay armamento pesado, justamente en la frontera. Estamos aproximadamente a unos 20 cuadras, ¿no? A unos 2 kilómetros de la frontera con Venezuela. A un costado hay más tiros. De nuevo. Sí, realmente impresionante lo que te tocó vivir durante la mañana. Se queda completamente graficado esa situación tensa, la cual tú describías, una situación inquietante. También la reacción de la gente, obviamente, muy asustada con lo que está viviendo. Y a propósito de lo que ocurre hoy en la mañana, Rodrigo, ¿qué se espera para las próximas jornadas? ¿Un reforzamiento aún más de la fuerza militar? ¿Puede haber algún otro tipo de reacción por parte de la guerrilla? Dos cosas. Uno, por el lado colombiano se está militarizando la zona. Hay una cantidad de amenazas importantes hacia la guardia de frontera, por así decirlo, hacia los cuarteles policiales incluso. Y para ponerte en mayor contexto, justamente el ELN atacó el fin de semana pasado con granadas a un cuerpo de policía. Murieron 2 policías a propósito de esta disputa de territorio. Y esto tiene mucho que ver, Cristian, con lo que está pasando de manera internacional. Están esperando todos cuál va a ser el próximo paso de María Corina. Si es que vuelve directamente adentro de la frontera de Venezuela, ¿cómo se va a hacer esto? ¿Va a ser también con ayuda de Estados Unidos? Así como ella misma lo ha declarado, o ayuda para poder salir también del territorio venezolano. ¿O se desplazará hasta Estados Unidos para solicitar un tipo de ayuda e intervención que ya sabemos? También se ha hablado justamente sobre eso. Y aquí con esto te devuelvo el pase. Estábamos muy pendientes en la frontera de una entrevista que acaba de dar María Corina y que fue publicada en los medios locales y que habla que Maduro, según las palabras de María Corina, sale por la presión y por la fuerza. Esas fueron las palabras que justamente acaba de mencionar respecto de la situación de este dictador venezolano, que ya sabemos, ni siquiera los llamados telefónicos internacionales han sido capaces de poder avanzar, darle una salida a esta crisis que evidentemente está impactando en toda la región. Claro que sí. Ahora, Rodrigo, una última pregunta. ¿Se ha distorsionado mucho, ha variado mucho el diario vivir de las personas ahí en cuanto a su normalidad, a su trabajo? No sé si están en clase, por ejemplo, los niños. ¿Qué ha pasado con el diario? ¿Cómo se vive hoy día ante una situación como la de vivir en la mañana? Hay una situación mixta y que va cambiando todos los días, la verdad, Cristian. Muy temprano por la mañana, cerca de las 5 de la mañana, yo me instalo en la frontera y hay días en donde hemos podido presenciar lo que acá se llama las compras nerviosas. Es decir, a través de las noticias se declara algún tipo de, no sé, comentario, alguna novedad importante y inmediatamente se ve reflejado en la compra de agua, de velas, de artículos básicos para la sobrevivencia. Y hay otros días, como hoy, por ejemplo, en donde reinaba la calma, hasta que comenzamos a escuchar justamente estos disparos con armamento militar a pocos metros de donde transitan aproximadamente 2 millones de personas en la entrada y salida de Venezuela. Es decir, esto está muy volátil, es muy líquida la situación y en cualquier momento esperamos tener novedades que evidentemente van a impactar justamente en la frontera. Muy bien, el trabajo de Rodrigo Pérez, periodista del programa Tu Día. Muchísimas gracias por todo, Rodrigo, que estés muy bien. Buen trabajo y cuídate mucho también. Nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias por todo. Chao. Son las 6:11. Nos vamos a separar un instante, regresamos con más.